Hola a todos. En esta clase vamos a estudiar una aplicación práctica del uso de la presión para procesos industriales. Voy a partir compartiendo la pantalla para que comencemos. Bien. Primero que nada, esta aplicación de la presión es muy utilizada en mecánica de fluidos, ¿ya? Y especialmente es muy útil para fluidos de tipo estático, es decir, fluidos sin movimiento. Para poder deducir esta, esta relación que vamos a encontrar entre la presión y la altura, vamos a suponer, o vamos a imaginar, ¿no es cierto?, un estanque de almacenamiento que contiene un fluido de densidad ρ, es decir, cualquier fluido con esta densidad, fluido líquido, en este caso, ya esta relación me sirve para fluidos líquidos. Voy a ponerle la propiedad ahí. Fluido entonces de densidad ρ que se encuentra contenido en este estanque. Entonces, para deducir la relación presión-elevación, que es para fluidos estáticos y que es la aplicación que vamos a estudiar, nos vamos a imaginar que tomamos de este fluido que está sin movimiento una porción de él para hacer nuestro análisis, ¿ya? Aquí he hecho un zoom de esa porción de fluido, que si ustedes se fijan tiene una forma cilíndrica. Elegimos en realidad la forma geométrica básicamente para que nuestro análisis sea más sencillo, ¿ya? Solo por ese motivo. Entonces, en esta porción de fluido cilíndrico, hipotético, que es el que hemos tomado, que es este de aquí, vamos a darnos algunas propiedades que se dan aquí en esta porción de fluido. Primero, como he tomado una porción cilíndrica que tiene una base y tiene una altura por cómo lo elegí, perdón, tiene una base, bien digo, tiene una altura y también tiene una tapita aquí, vamos a darle a 1 al área de la base y a 2 al área de la tapa de este cilindro, que es el que está aquí. Además, voy a considerar que la base de este cilindro se encuentra a una altura H1 de alguna referencia, que podría ser el fondo, por ejemplo, del estanque, si es que eso me interesara, o podría ser la altura a la que se encuentra algún manómetro que esté midiendo la presión en el estanque, por ejemplo, pero finalmente aquí está en términos generales como H1. Y me voy a dar un H2, la altura desde la tapa, por supuesto, a la misma referencia. La referencia también podría ser, por ejemplo, H1 podría ser la referencia y H2 podría estar en función de H1. Ahí va a depender de las condiciones que yo elija en mi problema, ¿ya? Y voy a definir F1 como la fuerza perpendicular que está actuando sobre la tapa inferior, que es una fuerza de empuje porque este fluido está sin movimiento. Eso quiere decir que todas las fuerzas que lo están afectando lo mantienen así, en ese estado. Entonces, esta fuerza perpendicular es la fuerza de empuje, la que está tratando de enviar este fluido, esta porción de fluido hacia la superficie. Y F2 es una fuerza que está en dirección hacia el fondo del estanque, que está tratando de llevar este cilindro hacia el fondo. Esas son dos de las fuerzas que están interactuando en esta porción cilíndrica de fluido, pero no son las únicas. Si yo igualo fuerzas para que esto realmente quede sin movimiento, además de F1 y F2 que tienen direcciones distintas y por eso quedan a distintos lados de la igualdad, también está el peso, ¿ya? Es decir, el peso es otra de las fuerzas que
está interactuando en esta porción de fluido que también está tratando de llevarlo hacia el fondo. Es decir, F1, que es el empuje, está contrarrestando a F2 con dirección hacia el fondo y al peso mg, que también está en dirección hacia el fondo. Para continuar con nuestro desarrollo, lo que hacemos es, como sabemos que por definición la presión es la fuerza perpendicular que actúa sobre una cierta superficie, sabemos entonces que sobre la superficie del fondo está actuando una cierta presión que es equivalente a la fuerza que está actuando sobre esa superficie a 1. ¿Ya? Ahí está. Lo mismo equivalente para P2. Poner las presiones de esta forma me permite dejar, donde tengo fuerza, dejar esto en relación de las presiones, porque recuerde que lo que ando buscando es una relación entre la presión y la altura en fluidos estáticos, por lo tanto tengo que hacer aparecer la presión en algún momento. Ahí está. Lo otro que voy a hacer es donde tengo la masa, dado que la masa no es una propiedad que en general se mide en procesos, voy a cambiar esa masa ocupando la relación de densidad igual masa partido por volumen, la voy a cambiar por despejando la masa, esta relación entre la densidad del fluido, que eso sí, normalmente lo conozco, yo siempre sé qué fluido tengo en los estanques, y la voy a multiplicar por el volumen que ocupa ese fluido en el estanque. Una vez que hago eso, y que ahora reemplazo, ya tengo reemplazadas las presiones por área en vez de fuerza, y reemplazo donde tengo masa ρ por B y por G, ¿cierto? Que me queda ahí. Lo que voy a hacer es reemplazar, recuerde que estoy haciendo el análisis para esta porción de fluido, el volumen por el volumen del cilindro hipotético que he elegido. Que como es un cilindro, su volumen se calculará como el área basal por la altura. Una vez que, y esa altura, obviamente, si he definido H2 y H1, esa altura va a estar dada por la diferencia entre esos dos valores. Ahora ya reemplazando nuevamente, las presiones por el área me quedan tal cual, la densidad me queda tal cual, donde tengo el volumen, reemplazo por esta relación, área por delta H, y el G me queda tal cual de mi relación. Como este es un cilindro en donde sus tapas A1 y A2 son iguales, ¿ya? Las puedo igualar ambas solamente al área. Cuando hago eso, lo que me encuentro es que en todos los términos tengo área, por lo tanto puedo simplificar por ella, y finalmente me queda esta relación que me dice que P1 es igual a P2 más ρ por G por delta H, ¿ya? Lo importante de esta relación es lo siguiente. Es lo siguiente que la voy a traspasar nuevamente aquí para poder mostrarlo. Lo importante es la traducción que yo haga de esta relación. Si usted se fija, P1 para mí, como 1 yo lo definí como el fondo, entonces la relación presión-elevación me dice que la presión en el fondo, ¿ya? De un fluido estático en donde ese fluido es siempre el mismo, fíjese. La presión en el fondo de un fluido que se encuentra estático es igual a P2, que para mí P2 es la presión en la superficie de este cilindro hipotético. Por lo tanto, la presión en el fondo es igual a la presión en la superficie más la densidad del fluido que hay entre esos dos puntos por G y por la diferencia de altura entre la altura de la superficie menos la altura del fondo. ¿Ya? Eso es importante en términos de traducción. Primero, usted debe darle en sus problemas siempre alguna referencia a los estados en donde va a hacer su análisis. Y una vez que usted le dio, ubicó sus referencias, siempre tendrá que ocupar la relación presión-elevación para fluidos estáticos de esta forma. Presión en el fondo es igual a la presión en la superficie más ρ por G por delta H, ¿ya? Donde debe saber qué cosa es cada
cada cual. Vamos a un ejemplo entonces, que he puesto acá. Este es de la prueba, a ver, sí. Este es de la prueba de cátedra del año pasado. Del año, o sea, perdón, del semestre pasado, segundo semestre del 2019. En este problema, lo que tengo acá es un dispositivo que mide presión, ¿ya? Y mide presión estática, aprovechando las diferencias de altura de fluido que se dan dentro de este dispositivo, ¿ya? Esto es un manómetro, así se denominan estos dispositivos. Por lo tanto, en general los manómetros, cuando se traducen sus valores, se traducen a valores relativos, ¿ya? Lo que no significa que usted no pueda pasar esos valores, por supuesto, a escala absoluta. Entonces, ¿qué me piden? Me piden aquí la presión manométrica en A, aquí en la pelotita que se muestra en este manómetro, justo en ese punto que corresponde a esa altura, fíjese. Y me piden la presión absoluta en la interfase agua-mercurio. En lo negro, que se ve aquí en la figura, es mercurio, y lo blanco, que se ve acá, es agua. Ahí las flechas están indicando qué fluidos son, ¿ya? Entonces, para poder trabajar la relación presión-elevación, yo necesito llegar a esa presión en A, y necesito llegar a esa presión en B. Entonces aquí tengo que tener alguna estrategia. Normalmente la estrategia en estos problemas consiste en, ojalá partir analizando, normalmente se hacen por parte, ¿ya? Partir analizando desde aquel punto en donde se conoce la presión. Este manómetro, en este brazo, en el lado donde está el mercurio, se encuentra abierto a la atmósfera. Por lo tanto, todo aquello que está abierto a la atmósfera tiene presión atmosférica. Quiere decir que la presión en ese punto yo la conozco, ¿ya? Sé que es la presión atmosférica. Si usted se fija, lo primero que yo he hecho antes de comenzar a resolver es darle valores a todos aquellos estados que me podrían interesar para poder entonces aplicar de manera correcta la relación presión-elevación. A este punto le he llamado 1, a este punto le he llamado 2, así sucesivamente, ¿ya? Ese punto, por supuesto, que es la interfase, le he llamado B, y después este de acá le he llamado A, porque esa es la que me están preguntando, ¿no? El punto A. Entonces, como ya dije, en el punto 1, donde yo voy a comenzar a hacer, voy a tomar este valor como dato conocido, yo sé que tengo la presión atmosférica, pero he tomado esa presión en escala relativa. Recuerde que en escala relativa la presión atmosférica vale 0, ¿ya? Es el valor de 0 en la escala relativa. Por lo tanto, P1 en escala G para mí va a ser 0 pascales, ¿ya? Estoy trabajando en el sistema internacional, eso también lo he definido. Si yo quisiera trabajar en otro sistema, por supuesto que lo puedo hacer. Va a depender de cómo usted desarrolle su estrategia. Yo he mirado los datos, fíjese, he mirado los datos, las alturas me las dan en milímetros, los puedo fácilmente pasar a metros, por lo tanto estoy en el sistema internacional, y de los valores que me piden en kilopascal, que es sistema internacional, PSI, que yo rápidamente, si tengo la presión en una escala, la podría pasar a esa, no necesariamente tendría que trabajar en esa escala. Y en el caso de la presión absoluta que me piden, no me dicen en qué unidad, por lo tanto yo puedo decidir en cuál unidad trabajo, ¿ya? Así que yo he decidido trabajar aquí en pascales por ahora. Y voy a partir tomando, es como que tomara mi cilindro hipotético, el que vimos recién, entre estos dos puntos, 1 y 2. ¿Por qué entre estos dos puntos? Porque entre estos dos puntos tengo el mismo fluido, ¿ya? Mercurio.
Una vez que tenga la presión en el punto 2, esa presión, dado que comparte el mismo fluido, es la misma que la presión en el punto B. Y teniendo la presión en el punto B, ya después puedo comenzar a trabajar en el otro fluido. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que me pide mi relación presión-elevación? Que aquí la tengo. Me dice que la presión en el fondo, que para mí sería 2, es igual a la presión en la superficie, que sería 1, más ρ del fluido que hay entre 1 y 2, en este caso, que es mercurio, por G, por la diferencia de altura que hay en el mercurio, que en este caso sería la presión en la superficie, H1, menos la altura en el fondo, que es H2. ¿Ya? Entonces, H1 menos H2 lo tengo. H1, si es que este es mi punto de referencia, si H2 es mi punto de referencia, H1 es la suma de estos dos valores, 500 más 170, ahí está, milímetros. Ese sería H1 y H2 es mi cero, ¿ya? Por lo tanto, la diferencia de H1 más H2 es 670 milímetros. Recuerda que el pascal es newton partido metro cuadrado, por lo tanto, para que esto sea todo consistente, este milímetro lo debo pasar a metro. Ahí está la equivalencia, 1 metro son 1000 milímetros, y por lo tanto, para pasar de milímetro a metro, el metro me queda arriba y los 1000 milímetros me quedan abajo, lo que implica que debo dividir, y ahí está el valor. ¿Ya? Lo otro que necesito para poder aplicar en este caso y encontrar P2, P1 ya lo tengo, el delta H también, es la densidad del mercurio. Como propiedad no tengo la densidad, tengo la gravedad específica. Pero yo sé que la gravedad específica, en este caso sería la densidad del agua, perdón, la densidad del mercurio, que es la sustancia, dividido por la densidad de la referencia, que es el agua. Y como estoy trabajando en el sistema internacional, esa densidad tendría que ser 1000 kilogramos metro cúbico. Cuando despejo, lo que me queda entonces es que para calcular la densidad del mercurio debo multiplicar la gravedad específica por la densidad de la referencia, y ahí está, que me da 13.540 kilogramos metro cúbico. Por lo tanto, para calcular P2, como P1 está en escala G, P2 también va a estar en escala G. ¿Ya? Si P1 estuviera en escala A, P2 me daría en escala A. Eso también es importante de entender. P2 en escala G entonces va a ser igual, ahora ya tengo que ocupar todo esto que está aquí. P1, ya que es 0 en este caso, por eso es que no lo puse acá. Si quiere lo pongo para que no se confunda. Sería P1 más todo lo demás que aparece acá en mi relación. Rho del Hg por G, que es la aceleración de gravedad en el sistema internacional, por, en este caso, delta H. ¿Ya? En este caso, puse las unidades de P1 está en pascal. Puse las unidades del rho GH para ver en qué unidad me da. El rho, kilómetro cúbico. El G, metro segundo cuadrado. Y el delta H está en metro. Si usted se fija, kilómetro segundo cuadrado, nosotros ya vimos que esa combinación, la voy a centrar acá, la voy a encerrar, perdón, ahí. Esa combinación, kilómetro segundo cuadrado, es igual a newton, ¿ya? Y aquí este metro se simplifica con este metro cúbico, me queda un metro cuadrado. Por lo tanto, me queda newton metro cuadrado, que es pascal también. Por lo tanto, en las unidades que tengo, el rho G delta H me da pascal y el P1, que en este caso vale 0, también está en pascal. Por lo tanto, el P2G que he calculado vale 88.900 aproximadamente pascales. Ya tengo entonces la presión en el punto 2. ¿Ya? Esta presión, repito, la puedo igualar a la presión que está en B, dado que comparten. Fíjese, el mercurio sigue bañando este manómetro
compartiendo hasta este punto el fluido, por lo tanto estas dos presiones son equivalentes. ¿Ya? Si esto es estático, estas dos presiones son equivalentes. No aquí para arriba, porque aquí para arriba ya no se comparte el mismo fluido. ¿Ya? Recuerde que en el cilindro hipotético lo que sucedía justamente era que en todo momento teníamos el mismo fluido. Bueno, entonces, la presión en 2 es igual a la presión en B. Recuerde que B es la interfase agua-mercurio, por lo tanto la presión en B yo ya la tengo. ¿Ya? La presión en B ya la tengo. La letra B la podría contestar en este momento, porque la letra B me dicen si la presión barométrica es 0,97 atmósferas, ¿cuánto es la presión absoluta? Para calcular, para llevar esta presión que es la presión en la interfase, que es la presión en B, que está en escala relativa, escala absoluta, lo que debo hacer es a esta presión sumarle la presión atmosférica, ¿ya? En ese caso, ¿cierto? Para sumarle la presión atmosférica, lo que yo debo hacer, es tomar este dato, que es la presión barométrica, que corresponde exactamente a la presión atmosférica, y sumárselo a este valor. El problema está en este caso que esta presión que está aquí está en escala atmósfera y esta que está acá yo la calculé en Pascal. Entonces aquí lo que tendríamos que hacer, lo voy a hacer aquí, es la presión atmosférica que me da, que es la presión barométrica. Recuerden que el barómetro lo único que mide es presión atmosférica, que es 0,97. Fíjese, no es una atmósfera, quiere decir que este proceso al cual se le está midiendo la presión con este barómetro no se encuentra a nivel del mar, se encuentra a una altura mayor. Bien, esa presión tengo que llevarla a Pascal para poder entonces sumársela al valor en Pascal. Como no me piden unidad, o esta la llevo a atmósfera o esta la llevo a Pascal, que vendría siendo lo más simple. Yo lo que voy a hacer, a esta que está aquí, la voy a transformar en Pascal. Yo sé que una atmósfera es equivalente a 10 elevado a 5 pascales. Y por lo tanto, la presión atmosférica será 0,97 multiplicado por ese valor. ¿Ya? Esos pascal. Si quiero transformar eso en numérico, eso está en notación científica, serían 97.000 pascal. Entonces la presión en B, ahora calculado en escala absoluta, ya sabemos que es la presión en B en escala G más la presión atmosférica. Entonces, para hacer nuestro cálculo, tendríamos que a la presión en B, que es 88.000, tendría que sumarle 97.000, que es la presión atmosférica. Y ahí tendríamos entonces nuestro resultado en Pascal. ¿Ya? Este sería el resultado de la letra B. Por ahí más abajo la tengo hecha de otra forma. Usted después la revisa. Tenemos que, de cualquier forma que uno estratégicamente decida resolver el problema, si está correcto, debiésemos llegar de cualquier forma al mismo resultado. Usted ya sabe. Vamos entonces ahora a encontrar la presión en A, que es la otra pregunta. Para eso, debo analizar ahora esta porción de fluido, ¿ya? La que va de A a B y en donde tenemos, en este caso, agua en ese lugar. Entonces, para eso, la presión en el fondo, que ahora sería B, es igual a la presión en la superficie, que ahora sería A, por la densidad del fluido que hay entre los dos puntos, que es agua, por G, por la diferencia de altura entre los dos puntos, que sería la altura en la superficie, que ahora sería la altura en A, menos la altura en el fondo, que sería la altura en B. Si B sigue siendo la referencia, entonces en este caso sería HA 500 menos HB, que es 0. Aquí lo tengo. 500 menos 0, no le puse el 0, pero usted ya sabe que es 500. Y acá, nuevamente, por lo mismo que explicaba antes, hago la conversión a metro para que sea todo consistente.
La consistencia en unidades es muy importante, por lo tanto, siempre debo ir cuidando eso cuando voy resolviendo un problema. Lo que hice fue ocupar el valor de la presión en A en escala relativa, que es la que tengo, perdón, es calcular la presión en A en escala relativa. Eso significa que la presión en B la debo considerar relativa también, ¿ya? Entonces, cuando miro lo que hice, para despejar PA en G, a esta presión PB en G tendría que restarle el ρG por delta H, que es justamente lo que tengo aquí. Si hago doble clic para ver qué es lo que estoy, qué celdas son las que estoy ocupando, fíjese, M20 es esta, que vendría siendo mi presión B en G, ¿ya? Menos, en este caso, ρ del agua por G por delta H, que esos valores los tengo un poquito más arriba. Ρ del agua, como no me dicen a qué temperatura está el agua, asumo la densidad del agua de referencia, ¿ya? Siempre que necesito algún dato y no lo tengo, si es que puedo asumir las referencias, debo hacerlo. Ρ por G, que ahí lo tengo, por delta H, en este caso HA menos HB. Ya hicimos el tema de las unidades, como está todo consistente, yo ya sé que este ρ por G por delta H me va a dar en pascales. Y como mi presión B también está en pascales, entonces está todo consistente. Cuando hago eso, ahí tengo mi valor G, ¿ya? En este caso sí me pedían unidad, me pedían kilopascal y PSI, kilopascal y PSI. Por lo tanto, como obtuve pascales, lo que hago es, sabiendo que 1 kilopascal son 1000 pascal, y 1 kilopascal, perdón, 100 kilopascales o una atmósfera es igual a 14,7 PSI, pero también es igual a 100 kilopascales, entonces ahí tengo mis conversiones, ¿ya? Primero, para llevar esto a kilopascal, el kilopascal queda arriba, los 1000 pascales quedan abajo, debo dividir por 1000, entonces ahí está, ¿ya? El valor en pascal dividido por el 1000. Ese me daría en kilopascales. Y para llevar esto a PSI, ya dije que 100 kilopascales son equivalentes a 14,7 PSI, por lo tanto ahí está la conversión. Yo le aconsejo que lo haga usted en su cuadernito para que vea efectivamente que domina bien el tema de los cambios de unidades. De todas formas, ante cualquier consulta usted ya sabe que me puede escribir. Finalmente, ahí ya tendría todos los resultados que me piden, ¿ya? Entonces, importante para entender esta aplicación, que repito es muy útil en el área de la mecánica de fluidos para el análisis de fluidos estáticos, es importante entender que este análisis va a depender primero de un buen esquema, es decir, si usted el esquema no lo tiene, lo hace, y si usted el esquema sí lo tiene, debe indicar cuáles van a ser los puntos de análisis para poder aplicar de manera correcta la relación presión-elevación. Debo cuidar que entre los puntos de análisis debe existir solamente un fluido, porque esa es una exigencia dentro de estos problemas. Y el orden es fundamental, es decir, sabiendo que necesito las densidades, necesito las diferencias de altura, necesito las presiones y definir en qué escala voy a trabajar la relación presión-elevación. Cada una de esas cosas debe cuidarlas junto con las unidades para poder llegar a un resultado correcto. Les dejo este otro ejemplo, este lo hicimos en clases el semestre pasado también, y ahí está resuelto. Este se los dejo para que lo estudien primero y después, ante cualquier consulta que pueda existir, lo comenta, ¿ya? Hasta ahí sería entonces esta aplicación. Hasta ahí sería la aplicación de la relación presión-elevación. Nos estamos viendo entonces en nuestra próxima clase.